Yo lo bendiga, soy el pastor Jonathan Boteo de aquí de Determined Church en Austin, Texas. Y es un otro buen domingo aquí para compartir la palabra del Señor aquí con ustedes una vez más. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio en la mensaje de la cruz. Y vamos a comenzar en Romanos capítulo 8, verso 2. Pues, comenzamos con el primer verso. Vamos a hablar sobre el tema andando en el Espíritu. Hay mucha gente, muchos creyentes hoy en día que ellos batallan con pecado, y nosotros tenemos que reconocer que como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que tener buena fruta en el Espíritu. Y vamos a hablar sobre el Espíritu, caminando, andando en el Espíritu, y cómo funciona el Espíritu Santo. ¿Okay? Déjame comenzar con eso. El Espíritu Santo solamente trabaja por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Okay? Esos domingos pasados estamos estudiando Romanos 6, 7 y ahorita vamos a estar en Romanos 8 y vamos a ver la victoria que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos victoria sobre el pecado por medio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ahorita vamos a comenzar aquí en Romanos capítulo 8, verso 1, y perdóname, para leer en español es muy difícil para mí, pero yo voy a tratar a leer aquí en español, pero usan su Biblia, ¿verdad? Yo voy a equivocar unas palabras aquí, pero usted tiene una Biblia, tiene su Biblia y lea conmigo. Si usted necesita una Biblia, mándame un mensaje y yo voy a mandar una Biblia por gratis a usted. Amén. Nosotros no vamos a cobrar ningún centavo, nosotros vamos a mandar una Biblia por gratis. Amén. Pero vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8. Voy a comenzar aquí por este medio. Romanos capítulo 6 está enseñando que hay victoria en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Victoria sobre el pecado, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nosotros podemos tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Ok? Una escritura muy importante es Romanos 6, 14. Dice, para que el pecado no sea no puedo decir esa palabra, de vosotros, pues estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. ¿Okay? En este versículo, verso 14, está diciendo que la naturaleza pecaminosa no van a dominar nuestra vida. ¿Okay? La naturaleza pecaminosa no van a mandar nuestra vida, porque nosotros no estamos abajo de la ley, estamos abajo de gracia. ¿Okay? Es muy impactoso este versículo porque están enseñando a nosotros que nosotros podemos caminar en victoria, nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Calvario hay mucho poder en el Calvario, ¿verdad? Hay mucho poder en Calvario. Y nosotros, nuestra mirada tiene que estar ahí en Calvario, en lo que Cristo hizo en la cruz, porque ese es donde vengo nuestra victoria, ¿verdad? Capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando que en el principio él está hablando sobre
adulterio espiritual, que hay gente hoy en día que ellos están casados con Cristo, pero también ellos están casados con un otro. Ese es adulterio espiritual. Una mujer no pueden, no es bien que ella tiene dos hombres, tiene dos esposos, ¿verdad? La ley aquí en los Estados Unidos no permita eso, ¿verdad? Un hombre no se permita la ley que un hombre puede tener dos esposas, ¿verdad? Yo estoy hablando de adulterio espiritual. Hay mucha gente hoy en día que ellos están cometiendo adulterio espiritual porque ellos están casados con Cristo, pero también ellos están casados con la ley o está casado con un otro, ¿verdad? Ellos están sirviendo dos dioses, ¿ok? Y eso es lo que pasó en la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Y cuando él estaba sirviendo a Cristo y también la ley, ¿qué pasó? La naturaleza pecaminosa, la ley comenzó a trabajar en la vida de él. Él comenzó a pecar más. En vez de teniendo fruta del Espíritu, él tenía obras de la muerte, obras de muerte, voy a decirlo como así, ¿verdad? Son obras de la carne, perdón, esa es la palabra, obras de la carne, works of the flesh, obras de la carne. Las obras de la carne vino sobre la vida de él. Él tenía un problema con el pecado y la razón por qué el pecado o la naturaleza pecaminosa estaba dominando la vida de él, mandando la vida de él, fue porque la fe de él no fue en Cristo crucificado, fue en algo diferente, fue en la ley, en el caso de él. Él puso más fe en la ley, pero cuando puso más fe en la ley, vino más pecado. ¿Cómo pueden hacer eso? Cuando nosotros no pongamos fe en Cristo crucificado, porque hay victoria en Cristo crucificado, no hay victoria en la ley. Y cuando él puso fe en la ley, pues la ley hizo el trabajo de la ley y enseñó a él que ese es pecado, ese es pecado. Él comenzó a hacer más pecado. Hizo más cosas más mal en la vida de él, porque la fe no era en Cristo crucificado, fue en la ley. Y luego Pablo dice ahí en que verso 24, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me ha libertado del cuerpo de esta muerte? Él reconoció que de dentro de él no hay nada bueno. Dentro de la ley, dentro de las obras de él no hay nada bueno. Afuera de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros, no vamos a tener ninguna victoria. Pero él reconoce que no hay nada en mí, ¿verdad? No hay nada en yo mismo, pero hay victoria. En verso 25, en capítulo 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. No dicen cómo me pueden liberar de este cuerpo, dice quién. Él reconozca que es Cristo que pueden salvar a él, es Cristo y el crucificado que pueden dar victoria. ¿Ok? Aquí en capítulo 8, capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Nada de nosotros que estamos adentro en Cristo Jesús
¿Cómo pueden hacer adentro en Cristo Jesús? Cuando usted está mirando a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna culpa entre nosotros. No hay condenación, hay victoria en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, la gente, familia, amigos, el diablo, Satanás, ellos pueden condenar a usted. Pues usted hizo eso y usted hizo lo otro. Pero déjame decirle, la sangre de Cristo puede quitar cualquier pecado en nuestra vida. Sí, nosotros tenemos un pasado, pero este pasado fue limpiado por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. La gente, ellos van a recordar, si usted hizo eso, hizo lo otro. Pero en los ojos de Dios, nosotros no estamos culpables porque nosotros estamos en Jesucristo, ¿verdad? En lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Los que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para nosotros podemos tener, no vamos a tener condenación. Para nosotros no pueden hacer culpables. Nosotros tenemos que caminar no por la carne, pero caminamos abajo por medio del Espíritu. ¿Cómo pueden caminar por el Espíritu? Verso 2. Porque la ley del Espíritu, el Espíritu trabaja por medio de una ley. ¿Qué es la ley? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En esta parte el verso 2, la ley del Espíritu, ¿ok? La ley del Espíritu, por la ley del Espíritu de vida, the law of the Spirit of life, la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, allí enseña a nosotros, cada vez que usted escucha en Cristo Jesús, está hablando de la cruz. Está enseñándonos a nosotros que el Espíritu Santo trabaja por medio de una ley. ¿Qué es esa ley? El Espíritu Santo solamente trabaja por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. El Espíritu Santo puede trabajar en mi vida hoy en día, pero solamente pueden trabajar en mi vida porque la muerte de que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Qué más dice? Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley del pecado de la muerte, ¿verdad? Que es en versos 6, capítulo 6, 23, ¿qué dice? Yo conozco en inglés, pero no en español. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Está hablando de este versículo ahí. Ahorita, nosotros fue libertado porque la paga del pecado es muerte. Nosotros fue libertado de eso por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, me da victoria de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos vida sobre lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Pero cómo? Nosotros tenemos victoria sobre lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo? Verso 3. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil por la carne. ¿Qué dicen ahí? La ley no tiene victoria, la ley tiene poder. ¿Qué es el poder que tiene la ley? La ley tiene el poder para enseñar a nosotros que nosotros estamos caminando en pecado. La ley tiene un trabajo, enseñar a la gente que ellos son malos, que ellos son pecadores. Y eso es lo que hizo la ley. La ley no tiene
poder para dar victoria a nosotros. La ley era débil por la carne. Nosotros no podemos cumplir la ley. Si nosotros hoy en día tratan para tener victoria sobre la ley, nosotros vamos a quebrar cada ley ahí en el Antiguo Testamento. Hay 613 leyes y nosotros vamos a quebrar cada uno de esas leyes. La ley es débil. ¿Por qué? Por medio de la carne. Nosotros no podemos cumplir la ley. Nosotros vamos a quebrar la ley cada hora, cada día, cada segundo. Pero ¿qué pasó? Verso 3, siguen leyendo. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y a causa de pecado condenó al pecado de la carne. ¿Qué está diciendo ahí? Dios mandó su Hijo, enviado a su Hijo, Cristo Jesús. Pero ¿cómo mandó Cristo? Mandó en semejanza de carne de pecado. In the likeness of sinful flesh. Y déjame decir eso, todos 3 días tenía este palabra semejanza. Tenía este palabra en mi espíritu, porque Dios estaba tratando en mí, enseñando que Dios mandó a su Hijo, envió a su Hijo en semejanza de la carne de pecado. Cristo no mandó Dios no mandó una persona, no mandó cada nosotros, no mandó el pastor, no mandó un sacerdote, no mandó la papa. Dios mandó su Hijo, ¿verdad? Dios enviado a su Hijo en semejanza de la carne de pecado. Cristo vino en la carne. Él vino aquí a este mundo. Él fue nacido por la carne. Él nació ahí en Betlehem, ¿verdad? Él en Belén, él fue nacido ahí. Y ese fue algo gran, victorioso, porque Dios mandó a su Hijo en semejanza de la carne del pecado y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Hay un amigo mío en camp meeting habló sobre esta palabra aquí. Él mandó una buena enseñanza. Aquí él habla sobre, Dios puso en el corazón de él y yo voy a compartirlo con usted. En Números capítulo 21, hay una historia ahí de la gente de Israel, que ellos fue en el desierto por unos años. Y en ese tiempo, cuando ellos fue en el desierto, ellos se enojaron con el Señor. Y ellos dicen, pues, Cristo, nosotros tenemos hambre y nosotros no queremos este pan liviano. Dios estaba mandando maná por cielo, cayó maná, cayó pan del cielo. Y ellos estaban diciendo que no queremos ese pan liviano, ¿verdad? Comenzó a enojar la gente y todo eso. Y Dios mandó unos serpientes ardientes para morder a la gente. Porque Dios, cada vez que nosotros dejan la cruz,
cosas va a pasar a nosotros para agarrar la atención a nosotros, para nosotros podemos poner nuestra mirada atrás en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué pasó? La gente pidió a Moisés, habla con el Señor, pide a Dios que quite los serpientes ardientes. ¿Qué pasó? Dios dijo a Moisés, no voy a quitar las serpientes, usted tiene que hacer una asta y ponga una serpiente ardiente ahí de bronce en la asta, y usted van a levantar la asta, y cada vez que una persona está mordido de una serpiente ardiente, si ellos nomás mira a la serpiente ardiente ahí en la asta, si ellos solamente miran ahí, ellos van a vivir. ¿Ok? Y cada vez que una persona fue mordida, ellos fue y miró este serpiente ardiente ahí en la asta de bronce. Ellos miró y ellos vivió. No tenías que ir al doctor, no tenía que ir al hospital. Cada persona que tenía fe y puso la mirada ahí, ellos fue libertado, ¿verdad? Ellos fue sanado. Pero ¿qué pasó? Pienso yo que había una gente que ellos no puso mirada en este serpiente de bronce y murió. ¿Y qué significa este serpiente ardiente ahí en la asta? ¿Qué representa? Representa pecado. Representa al Señor Jesucristo, que el pecado del mundo el pecado del mundo puso sobre Él. Cristo no hizo ningún pecado en la vida de Él. Él no hizo ningún pecado. Pero ¿qué pasó? El pecado del mundo puso sobre de Él, y Él fue a la cruz de Calvario y murió por nosotros. Juan capítulo 3, el Señor dice, y así como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tienes que ser levantado. Juan 3:15 dice eso. Es una enseñanza, fue un retrato de Cristo ahí en el Antiguo Testamento, diciendo que Cristo iba a venir en la carne y Él iba a morir en una cruz por el pecado del mundo. Nosotros fue libertado por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. No hay victoria entre nosotros. No hay victoria entre el dinero que nosotros tenemos, pero que Cristo en la carne de Él mismo fue a la cruz de Calvario y condenó al pecado en la carne. Cuando Él fue ahí en la cruz de Calvario, el Satanás no quería que Él fuera ahí a la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás reconoció que si Él fuera a la cruz, nosotros iba a tener victoria, nosotros iba a tener vida eterna, nosotros iba a tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Y Cristo condenó el pecado ahí en la carne de Él mismo. Yo no puedo tener victoria en la ley, no pueden tener victoria en mi carne, pero yo puedo tener victoria en la carne de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. 2 versos más. Verso 4. Para que la justicia de la ley fuiste cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, la justicia de la ley, nosotros podemos cumplir la justicia de la ley entre nosotros. Si nosotros estamos andando no por medio de la carne, sino conforme del Espíritu. Cuando nosotros tenemos fe en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, esa es la definición de nosotros andando en el Espíritu. Y voy a leer eso. Gálatas capítulo 5,
verso 16 dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfigas el deseo perverso de la carne. Nosotros, cuando nosotros estamos andando por el Espíritu, ¿y cómo podemos andar por el Espíritu? Cuando nosotros tenemos fe en la muerte de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Cuando tenemos fe en Cristo crucificado, la justicia de la ley va a ser cumplido en nosotros. Pero tenemos que andar en el Espíritu, no andando en la carne. Cuando nosotros estamos andando en la carne, es diciendo que nosotros tenemos fe en nosotros mismos. Y cuando tenemos fe en nosotros mismos, nosotros no vamos a cumplir la voluntad del Señor, vamos a cumplir la voluntad de nosotros. Yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro. Y la carne no quiere las cosas de Dios, la carne quiere hacer lo que la carne quiere hacer. Verso 5, porque los que viven conforme en la carne se ocupan en las cosas que son de la carne. Nosotros vamos a hacer las cosas de la carne. No ponga fe en la carne, no ponga fe en usted, ponga fe en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu, pero para andar en el Espíritu, nosotros tenemos que poner fe en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque en la semejanza de carne de pecado, y acaso del pecado, condenó al pecado en la carne. No hay victoria en la carne de nosotros, pero hay victoria en la carne de Cristo. Amén. Y si nosotros queremos victoria, si nosotros queremos andar en victoria, si nosotros queremos tener la fruta del Espíritu trabajando en nuestras vidas, pues nosotros tenemos que poner fe en Cristo crucificado y andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu no es diciendo que yo soy una persona muy santo y voy a... No es como así, no. Para andar en el Espíritu es negando a usted, a sí mismo, andando su carne, levantando su cruz y seguiré a Cristo. Cada día, cada momento, cada segundo. Nosotros podemos poner fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque en la carne de Cristo, Él condenó al pecado en la carne. Y porque Él condenó el pecado, este beneficio de la cruz, yo puedo andar en victoria, yo puedo tener victoria por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El próximo domingo vamos a leer en Gálatas, vamos a ver unas cosas aquí en Gálatas para nosotros podemos tener victoria. Yo estoy dando esos enseñanzas en español porque es necesario que nosotros como creyentes tener victoria sobre el pecado. Si usted tiene problemas con el pecado, si usted está batando con el pecado, yo vengo aquí para decirle que hay esperanza y hay victoria en Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. No hay victoria en yo, en mi iglesia, en ninguna de nosotros, pero hay victoria en la carne de Cristo Jesús. Amén. En la muerte de Cristo Jesús. Bendito Padre que estás en los cielos y en la tierra, en todo lugar. Gracias por este día, gracias por esta otra oportunidad para abrir nuestras Biblias y caminar y aquí en su palabra. Ahorita yo pido que usted trabaje en nuestras vidas, que usted trabaje en nuestros corazones para nosotros podemos mirar más a Cristo crucificado. Hoy en día yo le pido, yo le ruego que usted trabaja mucho en nuestras vidas para nosotros podemos reconocer que no hay victoria en la carne de nosotros, pero hay toda victoria en la carne de Cristo Jesús, que Él vino en la semejanza de pecado, en la semejanza de la carne, para Él pudo ir a la cruz
y Él podía condenar a pecado en la carne, y nosotros gozamos en la victoria que tenemos en Cristo. Nosotros ponga fe en Cristo crucificado y ayuda a nosotros, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros para caminar en victoria. Y todo eso comienza con fe, no entre nosotros, pero fe en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Todo eso pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues Dios los bendiga. Gracias por escuchar el programa hoy en día. Compartir con su familia. Haga una like. Y nosotros vamos a ver a usted el próximo domingo aquí en Facebook, aquí en YouTube, a las 8 de la mañana. Dios los bendiga.